Buenos días, profesor. En esta oportunidad me toca exponer sobre los casos clínicos del libro de Oliver Sacks. Yo escogí 5 casos clínicos. El libro es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. El primero es Vista a la derecha. Este caso trata de que la señora S, que tenía 70 años, sufrió un grave ataque en la parte posterior y profunda del hemisferio derecho. Debido a ello, perdió la noción total de la parte izquierda de su cuerpo. No es que ella no supiera que existiera, solo que no de una manera directa. No veía esta parte, por lo cual, al momento de maquillarse, de comer, entre otras cosas, solo lo hacía de la parte derecha del cuerpo. Ella manifestaba que se sentía incómoda con todos los comentarios burlescos que recibía. El doctor Sacks quiso ayudarla dándole una solución, la cual ella rechazó, ya que se le dificultaba. Le dieron una silla giratoria, y cada vez que comía y sabía que le faltaba una parte, daba toda una vuelta hacia la derecha hasta ver la parte restante de la comida, y así era su vida de ahora en adelante. Diagnóstico. El diagnóstico sintomático fue que perdió la noción completamente de la parte izquierda. Saca por deducción que existe, pero no de una manera directa. El diagnóstico etiológico es un grave ataque a la parte posterior y profunda del hemisferio derecho. El diagnóstico topográfico fue lóbulo occipital, áreas de Brodmann 18 y 19 del hemisferio derecho. Segunda unidad funcional según Luria. Y el diagnóstico sindromático es la hemidesatención y extinción del hemicampo izquierdo, que es una heminegligencia visoespacial. El segundo es el discurso del presidente. En este caso explica de una paciente llamada Emily D., que sufrió un tipo de agnosia tonal, en donde no podía identificar las emociones en su voz. Por su parte, ella tenía que captar las emociones viendo las caras de las personas, sus expresiones, gestos, posturas, movimientos de manos, entre otras cosas. Pero la paciente, aparte de tener un glioma en el cerebro, también tenía un glaucoma maligno, el cual le estaba quitando la vista muy rápidamente. Le resultaba a ella muy difícil poder identificar el lenguaje emotivo y descubrió que con la prosa podía compensar en cierta parte los sentimientos de una palabra. Para ella, el discurso que había dado el presidente no era muy convincente, ya que no hablaba una buena prosa y sentía que ocultaba algo. Allí Sacks se dio cuenta que solo las personas con lesiones en el cerebro eran capaces de vivir desengañados de personas que solo utilizaban el lenguaje y una manera de hablar para engañar a los demás. Diagnóstico. El diagnóstico sintomático es que no podía captar la expresión en la voz. El diagnóstico etiológico era el glioma. El diagnóstico topográfico era en el lóbulo temporal y frontal del hemisferio izquierdo, que son las áreas de Broca y Wernicke. Segunda unidad funcional según Luria. Diagnóstico sindromático es la agnosia tonal. El otro es Rey-Teur ingenioso. En este caso, Sacks se centra más en lo que es el síndrome de Tourette y cómo lo que decía unos años atrás de que hubiera un grupo donde pudieran ir las personas que sufrían de este síndrome y expresar cómo se sentían, investigar más de dónde venía esta enfermedad y un montón de cosas más. Se hizo en unos años después realidad, convirtiéndose en una asociación del síndrome de Tourette, que es AST, donde eran muchas las personas que formaban parte de ella. Así como también trató a un paciente llamado Ray, que en este caso tenía 24 años de edad y que estaba incapacitado por sus múltiples tics de extrema violencia, la cual lo tenía desde los 4 años, pero que había disimulado bien en esa época, hasta que cuando creció lo despedían de muchos trabajos por ese detalle, y hasta amenazó su matrimonio por exclamaciones involuntarias. Solo se veía libre de estos tics cuando estaba calmado, en el sueño, cantando, entre otras cosas. Sacks le recomendó que se tratara con Haldol, lo cual le resultó por 2 horas, pero al cabo de una semana, Ray ya no quería tratarse porque según él, la enfermedad lo hacía quien era ser. Los dos llegaron a un acuerdo, el cual después de 3 meses de reflexión y meditación, decidió probar de nuevo y luego de 9 años está mejor. De lunes a viernes es Ray con Haldol y los fines de semana es Ray el Tictor ingenioso. El diagnóstico.
Sintomático es exceso de energía nerviosa y una gran abundancia y profusión de ideas y movimientos extraños, como los tics, los espasmos, poses peculiares, muecas, ruidos, entre otras cosas, con un humor muy extraño y juguetón y una tendencia a juegos de carácter extravagante y bufonesco. El etiológico es ataques, tumores cerebrales, intoxicaciones o infecciones. El topográfico afecta las partes más altas del cerebro antiguo, como es el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el sistema límbico. Y el diagnóstico sindromático es el síndrome de Tourette. En este caso vemos la enfermedad de Cupido. Cuenta la historia de una señora de 90 años llamada Natasha K. Ella había llegado donde Sax contándole que en su cumpleaños número 88 sintió un cambio repentino. Se sentía más viva, animada, rejuvenecida, pero que a sus amistades le preocupaba. Al finalizar su explicación, ella le dijo que tenía la enfermedad de Cupido, a lo cual el doctor no le entendió, ya que nunca lo había escuchado. Entonces ella le dijo que era la sífilis y le contó cómo lo contrajo. Sax, al hacerle algunos chequeos, comprobó que la mujer tenía razón, ya que los espiroquetas estimulaban su córtex cerebral antiguo. La mujer le pidió que si por favor no podía curarla de eso, ya que en mucho tiempo no se sentía tan viva y llena de energía, pero sabía que si no lo hacía podía ponerse grave. Al final, mató a los espiroquetas con penicilina, pero no eliminó los cambios que le había hecho en el cerebro. El diagnóstico sintomático es mucha energía, vitalidad, interés por los hombres jóvenes, impulsos, achispada, un poco ida, entre otras cosas. El etiológico es la sífilis, enfermedad de Cupido. El topográfico es en el córtex cerebral, en el lóbulo frontal. Tercera unidad funcional según Luria. Y el sindromático es la neurosífilis. Y para terminar, una cuestión de identidad. Aquí William Thompson, que era un extendero, había sido ingresado a la institución neurológica, donde él confundía al Dr. Sax con múltiples personas, cambiándole el oficio y nunca sabiendo quién es. Al parecer, debido al síndrome de Korsakoff grave que tenía, estaba perdiendo poco a poco la memoria. No recordaba más allá de algunos segundos. Se abrían abismos de amnesia, pero él lo salvaba con ingenio. Él creía que todo lo que decía era normal, que no tenía ningún problema. Hablaba de su hermano Bob como si ya no existiera, cuando él estaba vivo, y de su hermano George, que estaba muerto como si aún viviera. Aunque Sax intentaba todos los medios posibles para poder reconectar a William, fracasaron, ya que lo suyo era diferente a lo que pasó con Jimmy en el capítulo del marinero perdido. A William se le alteró la capacidad de sentir, por decirlo así, estaba desalmado. Su diagnóstico sintomático es no recordaba o identificaba a las personas. El etiológico es el síndrome de Korsakoff grave. El topográfico es en el hipocampo, en el lóbulo temporal. Y el sindromático es el trastorno de la memoria. Y bueno, esto sería todo, profesor. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.